Disfruta de un recorrido exhaustivo por lo mejor de la historia del rock, en casi todos sus estilos, desde sus inicios hasta la actualidad. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Pop, rock, folk, blues, punk, hard, heavy, country, garage, grunge, soul, alternativa. Todo ello y mucho más en Radio Free Rock. Síguenos también a través de radiofreerock.com o a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a la gran travesía en Radio Free Rock. Jesús Jiménez quien nos acompaña hoy con un nuevo programa dedicado a los 1000 mejores discos de la historia del rock. El programa número 57 con los álbumes que van desde el puesto 440 al 430. Ya sabéis que llevamos pues más de un año, que vamos en cuenta regresiva desde el LP que está en el puesto 1000 hasta el número 1. Empezamos con el puesto 440. Empezamos hoy nuestra gran travesía con un grupo descubierto en 1980 por los Pretenders cuando iban a dar un concierto en Milwaukee y había un trío pues actuando en la calle. Eran los Violent Femmes y esa noche, en verano de 1981, serían invitados pues para tocar de teloneros en esa actuación que iban a dar los Pretenders. Un año después, tras conseguir un contrato con un sello de reciente creación, especializado en música punk, el sello llamado Slash, comenzarían a grabar su primer álbum que saldría a la venta en abril de 1983, con una portada reconocible de una niña de 3 años asomándose por una ventana. Parece ser que un fotógrafo se acercó, le preguntó a la madre de la niña si no le importaba que su hija pues apareciera en una sesión de fotos en una casa en Laurel Canyon. La madre, una especie de espíritu libre, concertó pues una cita de inmediato y más tarde se enteraría de que la sesión de fotos pues era para la portada de un álbum de un oscuro trío de punk acústico de Milwaukee a punto de lanzar su debut. No tenía ni idea pues de que la portada pues se trataba de una metáfora perfecta para las canciones de la banda que capturan ese preciso momento en el que la inocencia infantil es corrompida por las obsesiones del mundo adulto: sexo, violencia, desencanto y religión. El primer disco de los Violent Femmes sería publicado en 1983 y está en el puesto número 440. Con ellos arrancamos Blister in the Sun.
as a kite, I just might stop to check you out. And then when I'm walking, I stop, and I'm so strung out. And I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Body and beats, I stain my sheets. I don't even know why. My girlfriend, she's at the end. She is starting to cry when I'm walking. Stop, and I'm so strung out. I'm high as a kite. I just might stop to check you out. Let me go on like I blister in the sun. Let me go on. Big hands, I know you're the one. Tomas directas y sencillas sin filtrar de la lujuria, la alienación y el anhelo de pertenecer a un colectivo. Canciones escritas en una guitarra acústica por un chaval inadaptado de apenas 18 años llamado Gordon Cano. Él, en realidad, escribió una colección de canciones gospel más o menos al mismo tiempo que el debut de Violent Femmes, pero el bajista del grupo, un ateo confeso, se negó a grabarlos. Ellos admitirían más tarde que los miembros de Violent Femmes no tenían prácticamente nada en común, a excepción de la música, pero al principio, al menos eso fue suficiente para unirlos, porque nadie más en su ciudad natal, Milwaukee, se tomaba en serio a los Violent Femmes. Se vieron obligados a tocar en la calle con instrumentos acústicos, porque nadie los contrataba. Al final tuvieron que valerse por sí mismos y pedir prestados $10,000 al padre del batería para financiar las sesiones de grabación en unos estudios a unos 70 kilómetros de su ciudad natal. La intención del productor era darle a Violent Femmes un sonido clásico de los estudios Sun Records, estilo años 50, y gracias a un crítico del New York Times que los vio tocar de teloneros de Richard Hell en el CBGB, conseguirían su contrato discográfico. Escuchamos el tema llamado Kiss Off. Person to talk to, someone who cared to love. Could it be you? Could it be you? Situation gets rough and I start to panic. It's not enough. It's just a habit, kid, you're sick. Well, darling, this is it. You can all just kiss off into the air. Behind my back I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't mind. They'll hurt me bad, they do it all the time. Yeah, yeah. Yeah, they do it all the time. Yeah, yeah. They do it all the time. They do it all the time. They do it all the time. Do it all the time. I hope you know that this will go down on your permanent record. Oh yeah? Well, don't get so distressed. Did I happen to mention that I'm impressed? One, 'cause you left me, and two for my family, and three for my heartache, and four for my headaches, and five for my lonely, and six for my sorrow, and seven for no tomorrow, and eight, I forget what 8 was for, but nine for lost God, 10 for everything. Or you can all just kiss off into the air. Behind my back I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't mind. They'll hurt me bad, they do it all the time. Yeah, yeah. Yeah, they do it all the time. Yeah, yeah. Yeah, they do it all the time. Do it all the time. Do it all the time.
Y seguimos con el tercer disco de estudio de los ingleses The Pogues, If I Should Fall From Grace With God. Tenía sus raíces en la misma actitud del folk irlandés con el punk que definió los lanzamientos anteriores del grupo, pero también se movería en nuevas direcciones. La banda siempre había mezclado un poco de country americana con su música, y el disco, publicado en 1988, es lo que sucedería pues cuando mezclas whisky, heroína, punk rock y música tradicional irlandesa, un cóctel tan extraño que parecía difícil que funcionara. El grupo, de 8 integrantes, liderado por Shane McGowan, que incluía también instrumentos pues poco habituales en la década de los años 80, mandolinas, acordeones, banjos y violonchelos, y en el proceso crearon un subgénero de música completamente nuevo. Ciertamente los Pogues pues habían usado todo eso en su anterior trabajo, pero la banda alcanzaría su cima creativa con este disco If I Should Fall From Grace With God de 1988, puesto 439.
Sonidos 100% mano negra para esa forma de mezclar también el italiano, el español y el inglés. Fiesta era la canción de The Pogues. La música de la década de los años 80 pues carecía en algunas ocasiones de cierta autenticidad. La moda y la estética pues a veces parece que desviaba el foco de atención de lo que realmente importaba, que eran las canciones. Sin embargo, la manera influyente en la que The Pogues combinaron la ética punk medio malhumorada y nihilista con la naturaleza rebelde del sonido típicamente irlandés fue la base creativa sobre la que se sentaron pues bandas posteriores como Dropkick Murphys o Flogging Molly. Shane McGowan, el cantante, pues viene de la escuela de Leonard Cohen, Lou Reed o Tom Waits, gente con un toque y una forma de cantar muy particular que se acerca más a una entonación narrativa que a unos buenos arreglos vocales. Perdón por el símil. A dúo también con Christy McCowell, la canción llamada Fairy Tale of New York, el cantante pues creó una fascinante reflexión sobre los efectos de las drogas y el alcohol en una relación que prometía mucho, pero que finalmente se quedaba en nada. Christmas Eve, babe, in the drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain dew. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true. They got cars big as bars, they got rivers of gold, but the wind goes right through you, it's no place for the old. When you first took my hand on a cold Christmas Eve, you promised me Broadway was waiting for me. You were handsome, You were pretty queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the drunks they were singing. We kissed on a corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing Go Away Babe, and the bells were ringing out for Christmas Day. Junk lying there almost dead on a dripping night bed. You scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're ours, I pray God it's our love. The boys of the NYPD choir still singing Go Away Babe, and the bells are ringing out for Christmas Day. Could have been someone. Well, so could anyone. You took my dreams from me when I first found you. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. The boys of the NYPD chorus still singing Go Away Babe, and the bells are ringing out for Christmas Day.
Y seguimos con el cuarto LP de REM, Life's Rich Pageant, publicado en 1986 y que está en el puesto 438, el lanzamiento con el que comenzaron a desvincularse de esa etiqueta de college rock, de ese rock universitario, para empezar a transitar hacia otros terrenos donde la guitarra sonaba algo más aguerrida. En su conjunto el álbum los movió pues un paso más adelante en su progresión hacia un hábitat pues mucho más amplio. Life's Rich Pageant sería el cuarto lanzamiento de estudio del grupo y seguiría a Fables of the Reconstruction un año antes, en contraste sobre todo con este último que estaba cargado de un tono oscuro y de un estilo sureño. Life's Rich Pageant estaba cargado de energía y sonaba pues algo más directo y también pues más brillante. En el álbum la claridad salió a la superficie con letras pues algo más claras y enfocadas. El disco se abría con la urgencia y el brío de dos temas inmediatos como Begin de Begin y These Days. Los temas que con frecuencia habían preocupado a la banda eran los temas principales como el ecologismo, el compromiso, los pasajes rurales y cotidianos y el papel también de Estados Unidos en ese nuevo orden mundial a finales de la Guerra Fría. El álbum Life's Rich Pageant pintó un país en una encrucijada moral con un camino que conducía a la autodestrucción y el otro apuntando a un nuevo comienzo. Mientras tanto, REM repartían al oyente una invitación a la acción. En su discográfica de la época sería su álbum abiertamente más político, aunque luego Green
lo superaría. Life's Rich Pageant sería grabado en unos estudios de John Mellencamp en Belmont, en el estado de Indiana, y seguía también conservando sus aires sencillos y acústicos de temas como Swan Swan, Hummingbird, una de sus canciones más hermosas, sin duda. Swan, swan, hummingbird, hurrah, we're all free now. What noisy cats are we, girl and doggy Boris Cross. Swan, swan, hummingbird, hurrah, we're all free now. Long, low time ago, people talk to me. Johnny Reb, what's the price of fans? 40 apiece or 3 for $1. Hey Captain, don't you wanna buy some bone chains and toothpicks, night wings or hair chains? Here's your wooden greenback, sing wooden beams and dovetail sweep. I struck that picture 90 times. I walked that path 190 long, low time ago. People talk to me. A pistol hot cup of rhyme. The whiskey is water, the water is wine. Marching feet, Johnny Reb, what's the price of heroes? 6 1/2 dozen the other. Tell that to the captain's mother. Hey Captain, don't you wanna buy some bone chains and toothpicks, night wings or hair chains? Swan, swan, hummingbird, hurrah, we're all free now. What noisy cats are we? Long, low time ago, people talk to me. A pistol hot cup of rhyme. The whiskey is water, the water is wine. El álbum Life's Rich Pageant, con un título inspirado en una de las películas de la Pantera Rosa, superó con creces Fables of the Reconstruction en popularidad comercial y también en crítica. Este sería un álbum y un momento muy importante para el grupo. Canciones como Cuyahoga llevaban la petición de cordura ambiental incluso más lejos que Fall on Me, una canción que comparaba el estado del río Cuyahoga contaminado, tan sucio que se incendiaría en los años 70 y en los años 80, y lo comparaba con su estado limpio y perfecto cuando los nativos americanos habitaban la zona. La canción nuevamente señaló que pues había tiempo para repensar lo que estaba pasando, tal y como había hecho Woody Guthrie muchos años antes en una canción como This Land Is Your Land. Otro de los momentos más destacados de este álbum, I Believe, con ese inicio casi cercano al bluegrass, pero que se transforma enseguida en una viva reafirmación de la fe de Michael Stipe en el cambio. Change the difference between what you want and what you need. There's a key or adventure for today. What do you do between horns of the day?
Think of others, the others. Think of you. Silly road, golden words make practice. Practice makes perfect. Perfect is a fault. Fault lines change. My humor's wearing denim chains is what I believe in. My shirt is wearing denim chains is what I believe. When I was young and full of grace and spirited a rattlesnake. When I was young and fever fell my spirit, I will not tell it on your honor. On your honor, I believe in example. I believe my throat hurts. Example is the checker to the key. My heroes wearing thin, and I believe the poles are shifting. My shirt is wearing thin and change is what I believe in. Y seguimos con una banda formada en Brooklyn, en Nueva York, en el año 2001. El grupo TV on the Radio y su psicodelia experimental habían debutado ellos en 2004 con su primer disco y darían un salto a lo más destacado del año cuando en 2006 lanzaban su trabajo llamado Return to Cookie Mountain, que por cierto está en el puesto 437. Sería su primer disco para un sello importante. Antes habían autoeditado y lanzado pues una maqueta con una veintena de temas llamado OK Calculator en homenaje a uno de sus discos preferidos, aquella obra maestra de Radiohead, OK Computer. Y para este disco, que fue muy bien recibido por público y por la crítica, contarían con la colaboración de alguien como David Bowie en un tema, que eso pues ya es como una especie de certificado de calidad. Y también, por cierto, unirían fuerzas en el escenario con músicos como Trent Reznor o Peter Murphy de los Bauhaus. La canción I Was a Lover, una especie de tarjeta de pésame que lleva la muestra más emotiva del disco y que encaja perfectamente con el verso derrotado, sonidos algo abstractos y electrónicos que se mueven en medio de cierta oscuridad. TV on the Radio. Say, my baby.
El disco sería grabado en varios estudios de Nueva York a lo largo del año 2005 y sería producido por el productor de los Yeah Yeah Yeahs, quien iría poco a poco encajando las diversas piezas del puzzle durante todo el año 2005 para finalmente el disco salir a la venta en verano de 2006. Ellos utilizarían el dinero extra en ese acuerdo contractual con la discográfica Interscope para refinar su complejidad electrónica y llevar su especie de electropunk bailable a un nuevo nivel de sofisticación. La banda, TV on the Radio, agregaría baterías en vivo a los ritmos programados, esos bajos profundos y también instrumentos como flautas y violonchelos para crear un paisaje sonoro ya de por sí ecléctico que cambia constantemente. Muchas de las canciones parecen no tener una estructura definida con estribillos calculados y quizás ahí también reside parte de su mérito. Esa libertad creativa pues ofrece al oyente una experiencia distinta, como una especie de cuadro abstracto que más que realizar una narrativa lineal deja al oyente que interiorice y experimente sus propios sonidos a su manera. En este tema que escucháis ya de fondo, llamado Province, colabora alguien como David Bowie a las voces.
Y si hablamos de estribillos, el grupo que viene a continuación siempre los ha trabajado muy bien desde Las Vegas. Aparecían en escena los Killers en 2001 para lanzar su primer disco en 2004 y convertirse en uno de los grupos más importantes de los últimos años, el pop rock independiente con evidentes tintes del new wave de principios de los 80, le servía de base pues para ir moldeando su sonido, pero también le serviría de inspiración para el nombre del grupo, ya que The Killers era el nombre del grupo ficticio que salía en el vídeo de la canción Crystal de New Order. Tras diversos cambios iniciales en la formación, el cuarteto pues empezaría a grabar algunos temas en el garaje de uno de los miembros y que les serviría también para ir practicando y ensayando, ya que a menudo daban pequeños bolos por la zona. Y la verdad es que bueno, pues parece ser que tras llamar la atención de un representante de Warner Bros., este se ofreció pues para intentar conseguirles un contrato discográfico y se convertiría finalmente en su manager. Ese año, 2004, por fin debutaban con su primer disco en la discográfica Island Records, un disco llamado Hot Fuse, que los puso inmediatamente en el foco de atención, y todo gracias a su primer tema, la primera canción que escribirían juntos, Mr. Brightside.
Las influencias de este álbum son bastante claras. New Wave británica, U2 y David Bowie son tres de sus principales ingredientes. El álbum Hot Fuse fue tomando forma en el transcurso de los años 2002 y 2003, al igual que el grupo. El disco comienza con Jenny Was a Friend of Mine, con una mezcla de sonidos extraños que evocan las sirenas de la policía y los helicópteros antes de que la guitarra entre en escena. Un gran tema de apertura para The Killers, muy impactante, donde se relata el asesinato de una chica llamada Jenny, inspirado en parte en un hecho real que había ocurrido a mitad de los años 80, en el que un asesino, novio de la víctima, la había estrangulado con tan solo 18 años de edad. De ahí los sonidos de apertura del disco, de apertura de la canción, con esas sirenas y ese helicóptero, y también en el título de la canción, Jenny Was a Friend of Mine, motivo que alegó en el juicio el asesino que él no la había matado, ya que Jenny era amiga suya. Evidentemente sería condenado a 15 años de cárcel. Vamos a escuchar Jenny Was a Friend of Mine, son The Killers.
Genial ese sonido debajo del tema llamado Jenny Was a Friend of Mine, son The Killers, sonando aquí en la gran travesía. Hot Fuse sería una versión pop del renacimiento del garaje que floreció a principios de la década del año 2000 y bueno, pues un disco también con gran influencia en ese estilo. En poco tiempo acumularían 5 nominaciones a los premios Grammy, ganando también el premio al mejor artista nuevo en los MTV Video Music Awards en 2005 e incluso también tocando en el Live Aid en Londres, un festival repleto de estrellas ese verano. Su cantante, Brandon Flowers, en ese momento pues era el miembro más joven, tenía 22 años en el momento del lanzamiento del disco. Otro de sus temas también más populares sería la canción que vais a escuchar ahora mismo, Somebody Told Me, y que nos mostraba lo efectivos que eran a la hora de componer temas con un gran gancho comercial. Era el disco Hot Fuse de los Killers, puesto 436, y continuamos con el debut de un quinteto de Bristol. Idols se formaban en 2010 con predilección por los sonidos post-punk y las guitarras abrasivas y afiladas. Tras publicar un par de EPs en pequeños sellos independientes de la zona, en 2017 llegaría su primer larga duración, Brutalism, toda una declaración de intenciones. Si hay un manifiesto en el álbum debut, ya se hace evidente al principio de su primera canción, Solo te digo que no me gustas. Nadie está a salvo de la contundencia del grupo, esa forma de interpretar los temas de su cantante, que lo podría emparentar a veces con Ian MacKaye de los Fugazi, un disco desafiante
Crudo y visceral como un puñetazo en el estómago, Joe Talbot, cantante del grupo, muestra poca piedad por los pretenciosos, los estúpidos y los responsables de promover el colapso de la sociedad, políticos incluidos. Este tema de Idols se llama Well Done. Even Tarquin has a job. Mary Berry's got a job. So why don't you get a job? Well done. Why don't you win a medal? Even Tarquin wins a medal. Mary Berry's got a medal. So why don't you get a medal? Well done. I'd rather cut my nose off to spite my face. I'd rather bite my nose off to spite my face. Why don't you get a degree? Even Tarquin has a degree. Mary Berry's got a degree. So why don't you get a degree? Well done. Why don't you like reggae? Even Tarquin likes reggae. Mary Berry loves reggae. So why don't you like reggae? Well done. Why don't you watch football? Even Tarquin likes football. Trevor Nelson loves football. So why don't you watch football? Well done. I'd rather cut my nose off to spite my face. I'd rather cut my nose off to spite my. Get on your bike, she said. Let them eat cake, she said. Well done. I'd rather bite my nose off to spite my face. I'd rather bite my nose off to spite my face. El álbum se centra particularmente en que el cantante le dé sentido a la prematura muerte de su madre y examina también el dolor en todas sus formas. Un disco que suena directo y honestamente sincero. Divide and Conquer apunta a los poderes fácticos cómodos en su capacidad de reducir y simplificar las vidas de las personas hasta lo más básico, despojando al individuo de la mayor de sus cualidades, su individualidad y su derecho para ser distinto.
Y nos vamos ahora hasta New Jersey después de haber escuchado el disco Brutalism de los Idols en el puesto 435. Nos vamos, como os decía, hasta New Jersey y lo hacemos con The Gaslight Anthem, cuarteto formado en 2006, pero que desgraciadamente se separarían unos años después, tras habernos entregado pues unos cuantos discos estupendos. Hablamos de el grupo The Gaslight Anthem, vecinos de Springsteen, no solo geográficamente, sino musicalmente. El álbum debut del grupo, Sink or Swim, llamó la atención de muchas personas tras su lanzamiento en 2007 y la banda se convirtió rápidamente en una de las nuevas formaciones más destacadas. La mezcla natural, esa que hacían de rock de estadio, punk, soul y blues, esas letras poéticas que evocaban pues imágenes nostálgicas de la América rural, ofrecían también a sus oyentes un sonido melódico inspirado en los sonidos más clásicos de finales de los años 50. De hecho, su segundo disco sería su punto de inflexión y llevaba por título The 59 Sound. Melancolía y euforia, remordimiento y optimismo, The Gaslight Anthem sobresalen no solo por hacer música pegadiza, sino también sincera y con letras profundas e imaginativas. The 59 Sound ofrece historias de amor, bailes, coches, viajes, cierta nostalgia, todas esas historias pues contadas con la base del clásico rock and roll americano que la banda ha estado construyendo en sus primeros años, con claras referencias cinematográficas, también muy en la línea del Springsteen de su primera época. Road movies, ríos, James Dean, camisas de cuadros, todo parece encajar a la perfección en esta colección de canciones que no solo impactan por sus melodías, sino también por todo lo que evocan. Es un mundo que, bueno, pues claramente
tiene una fuerte conexión con el corazón del cantante Brian Fallon, quien obviamente está encantado pues con esa época, como se evidencia en High Lonesome. Mientras canta, en mi cabeza están todos esos coches clásicos y bandas de vaqueros del Álamo. Escuchamos High Lonesome, son The Gaslight Anthem, su disco The 59 Sound, puesto 434. The papers read. Some boys forget what the heartache brings, and the pounding in the street was your heart. You fought for time, and the taste of defeat was never too far from your mind. And Maria came from Nashville with a suitcase in her hand. I always kinda sorta wish I looked like Elvis. And in my head there's all these classic cars and outlaw cowboy bands. I always kinda sorta wish I was someone else. So gravity came and stole the temple of the schoolboy's praise, and the crowd shuffled in. You're getting drinks for the same boys who once bought you everything. And the batter on the bar was just this one time. The batter on the bar was just this one night, only to get by. And Maria came from Nashville with a suitcase in her hand. Always kinda sorta wished I looked like Elvis. And in my head there's all these classic cars and outlaw cowboy bands. I always kinda sorta wish I was someone else. There were southern accents on the radio as I drove home. And at night I wake up with the sheets soaking wet. It's a pretty good song, maybe you know the rest. Maybe you know the rest. And Maria came from Nashville with a suitcase in her hand. I always kinda sorta wished I looked like Elvis. And in my head there's all these classic cars and outlaw cowboy bands. I always kinda sorta wished I was someone else. And when our boots they hit the ground, they made a high and lonesome sound. When our boots they hit the ground, they made a high and lonesome sound. When our boots they hit the ground, they made a high and lonesome sound. When our boots they hit the ground, down from the clouds, they made a high and lonesome sound. The 59 Sound de los Gaslight Anthem, puesto 434, y continuamos con el noveno disco de The Cure, publicado en 1992. Wish llegaba a las tiendas 3 años después de aquel fabuloso Disintegration, y lo hacían con un giro musical algo menos oscuro y melancólico que su predecesor. Quizás aquí brillen más algunas melodías más pop, algo más convencionales, y con el triunfo comercial de la obra conceptual anterior de The Cure, Disintegration, el grupo ascendería a escalones inesperados del estrellato. Y la verdad es que el líder Robert Smith pues deseaba crear un legado significativo, pero nunca había aspirado a que The Cure llenara grandes recintos. Pero hay que decir que el grupo nunca cedió a su propuesta, ya que ellos siempre alternaron pasajes puramente pop con largos desarrollos instrumentales más propios de una película de Nosferatu. Escuchamos uno de los singles estrella también de ese disco, Wish, de 1992, la canción llamada A Letter to Elise. Son The Cure sonando en La Gran Travesía en Radio Free Rock.
like throwing faces at the sky, like throwing arms round yesterday. I stood and stared wide-eyed in front of you, and in face I saw looked back the way I wanted to, but I just can't hold my tears away the way you do. Please believe I never wanted this. I thought this time I'd keep all of my promises. I thought you were the girl I always dreamed about, but I let the dream go, and the promises broke, the make-believe ran out. So at least it doesn't matter what you say. I just can't stay here every yesterday, like keep on acting out the same, the way we act out. Every way to smile, forget and make believe we never needed any more than this, any more than this. And every time I try to pick it up like falling sand, as fast as I pick it up, it runs away through my clutching hands. But there's nothing else I can really do. There's nothing else I can really do. There's nothing else I can really do at all. The Cure tuvo éxito al tiempo que mantuvo su visión artística, pero la gira de su anterior Disintegration los dejaría fatigados y bastante distanciados. El horario tan duro casi aplastaría a la banda hasta el punto en que Robert Smith juraría que nunca volverían a salir de gira, y la verdad es que parece ser que les costó un tiempo poder recuperarse, pero cuando The Cure volvió a entrar en el estudio 2 años después, lo hicieron con las pilas cargadas. Wish sería lanzado el 21 de abril de 1992, el día del cumpleaños de Robert Smith, y la verdad es que bueno, pues el disco tenía el listón muy elevado, pero lo mejor que pudo hacer la banda fue no intentar superarlo, sino adaptarse con un sonido más dinámico. Friday I'm in Love explotaría su vena más positiva y festiva y llevaría de nuevo al grupo al top 10 en numerosos países. Thursday, never looking back.
disco Wish de los Cure, puesto 433. Y seguimos con David Bowie. Scary Monsters and Super Creeps saldría en septiembre de 1980 y una vez más supondría un giro en la trayectoria del cantante tras cerrar la trilogía berlinesa con claras muestras del sonido que más le estimulaba en ese momento, el sonido del crowd rock experimental. Para este nuevo trabajo entraría de lleno en la New Wave. Scary Monsters llegó, como os decía antes, después de esa trilogía, una serie de álbumes arriesgados y enormemente influyentes que se han consagrado con el paso del tiempo, pues como una serie de discos fundamentales de finales de los años 70. Esa época, obviamente, sería muy fructífera para David Bowie, pero él decidió cambiar las cosas. Una vez que entraba en la década de los años 80, se mudaría a Nueva York y allí pues pasaría más tiempo elaborando las canciones en un intento de conseguir pues algo más directo. Como resultado, Scary Monsters sería aclamado como una unión entre los impulsos experimentales y su talento también para escribir canciones navegando entre los nuevos sonidos de la década que entraba y que sin duda estaba y estará siempre en deuda con David Bowie. Este tema se llama Fashion.
Otro de sus grandes éxitos sería Ashes to Ashes, con un vídeo genial, el más caro en ese momento y que inspiraría todo ese movimiento conocido como los New Romantics. El tema Ashes to Ashes llegaría a ser número 1 en Reino Unido y todo un éxito en gran parte del mundo, una especie de continuación a aquel Space Oddity de 1969. Incluso también aparecen alusiones a Major Tom, uno de los protagonistas del tema aquí. Parece que ese protagonista que decide echar tierra de por medio y alejarse del mundo material, una década después terminaría sucumbiendo y ahogándose en determinados excesos. Parece, pues bueno, que hay bastante de autobiográfico, por lo menos en la idea de la canción. Este disco marcaría un nuevo punto de inflexión en la trayectoria del músico, ya que 3 años después comercializaría algo su sonido para conseguir vender millones de copias con Let's Dance. Escuchamos a David Bowie y el tema Ashes to Ashes. Ashes to ash and funk to funky. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting an all-time low.
Scary Monsters and Super Creeps, puesto 432 en nuestra lista, La Gran Travesía, para David Bowie. Y seguimos con uno de los grandes pioneros del rock and roll. ¿Qué sería de la música sin una figura como Chuck Berry? Posiblemente es algo que jamás lleguemos a saber. After School Session, primer LP del músico, publicado en 1957, recopila material de los primeros singles lanzados por Chuck Berry en Chess Records en los 2 años anteriores, además también de algunos temas instrumentales inéditos. Chuck Berry siempre ha sido reconocido, como os decía antes, como uno de los grandes pioneros del rock and roll, con su inconfundible sonido que marcaría también su obra maestra, Johnny B. Good. Keith Richards y Angus Young, entre otros muchos guitarristas, han basado pues casi toda su carrera en las lecciones de su maestro y mentor. Escuchamos el tema Too Much Monkey Business. Running to and fro, hard working at the mill, never fail in the mill, yet come a rotten bill. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Salesman talking to me, trying to run me up a creek, say you can buy it, go on, try it, you can pay me next week. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Blonde hair, good looking, trying to get me hooked, want me to marry, get a home, settle down, write a book. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Same thing every day, getting up, going to school, no need of me complaining, my objections overrule. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Phone something wrong, dime gone, will mail, order suitor operator for telling me a tale. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Been to Yokohama, been fighting in the war, army bunk, army child, army clothes, army car. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Working in the filling station, too many tasks, wipe the windows, check the tires, check the dollar gas. Too much monkey business, too much monkey business. I don't want your botheration, get away, leave me be. Too much monkey business for me. Al escuchar también alguno de estos temas del primer periodo, también se puede ver a un Chuck Berry pues algo más bluesero, con cierto interés por la instrumentalización de sus recreaciones por encima de la velocidad y el sonido bailable. Este álbum es una mezcla de canciones de rock and roll y piezas de blues lento, y con él, con Chuck Berry, nos vamos a despedir con una canción de la época y que sería incluida en posteriores reediciones de ese disco, After School Session, la canción llamada You Can't Catch Me. Y nos vamos recordándoos que podéis seguirnos a través de Radio Free Rock 24 horas al día con la mejor música rock de todas las épocas. Muchas gracias como siempre por vuestra compañía y apoyo. Se despide Jesús Jiménez. Chao. I bought a brand new Airmobile, custom made. 'Twas a flight DeVille with a powerful motor and some hideaway wings. Push
pushing on the button and you will hear her sing. Now you can't catch me, baby, you can't catch me. 'Cause if you get too close, you know I'm gone like a cool breeze. New Jersey Turnpike in the wee hours, I was rolling slow because of drizzling showers. Yeah, come a flat top, he was moving up with me, then come waving goodbye in a little old souped up jitney. I put my foot in my tank and I began to roll. Moaning siren, 'twas a state patrol. So I let out my wings and then I blew my horn. Bye-bye New Jersey, I become airborne. Now you can't catch me, baby, you can't catch me. 'Cause if you get too close, you know I'm gone like a cool breeze. Flying with my baby last Saturday night, wasn't a gray cloud floating in sight. Big full moon shining up above. Huddle up, honey, be my love. Sweetest little thing I've ever seen. I'm gonna name you Maybelline. Flying on the beam, set on flight control. Radio tuned to rock and roll. 2-3 hours done passed us by. Altitude dropped to 505. Fuel consumption way too fast. Let's get on home before we run out of gas. Now you can't catch me, no baby, you can't catch me. 'Cause if you get too close, you know I'm gone like a cool